Pero no Buenas tardes, buenos días a todas y a todos, sobre todo a todas y a todos los jóvenes que os habéis conectado en el día de hoy. Es un gran placer y un gran honor poder inaugurar hoy esta iniciativa conjunta de la Organización de Estados Iberoamericanos, en particular de su Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, así como de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y en particular su programa Iberjóvenes, de jóvenes líderes municipales. Este ciclo que inauguramos hoy lo hacemos también conjuntamente con varias redes, como la OIJ, como el Centro Ana Frank y también con Junior Female Leaders. Este ciclo de diálogos entre jóvenes que empieza hoy quiere abordar un tema fundamental para la región. ¿Qué democracia necesita Iberoamérica? La democracia. ¿Qué es la democracia? Por supuesto que sabemos que la democracia es un sistema de valores, el pluralismo, la tolerancia, la libertad, la justicia social, la igualdad. Son valores fundamentales, así como un sistema, ¿no?, de elecciones periódicas que permita un régimen con alternancia. Pero también a la democracia se le pide que pueda garantizar el bienestar de todos y de todas, que no deje a nadie atrás, como dice nuestro compromiso con la Agenda 2030. Y en ese sentido se pide cada vez más que los servicios públicos, que las instituciones públicas puedan garantizar justamente y que respondan a las demandas de los ciudadanos. Pero ¿cuáles son esas demandas para los y las jóvenes iberoamericanos? Pues de esto queremos hablar hoy y queremos dar las voces a los jóvenes y las jóvenes de Iberoamérica. Para ello, este ciclo que se inaugura hoy va a contar siempre con una voz de una personalidad. En este caso contamos y agradecemos ya a Javier López Fernández, eurodiputado y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que esté con nosotros para hacer unas reflexiones, compartir unas reflexiones con nosotras sobre este tema. Pero previamente a darle la palabra, quisiera agradecer el compromiso de los representantes de ambas instituciones, de la OI y de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, y voy a dar la palabra, en primer lugar, a Mariano Jabonero, su secretario general, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, para que comparta con nosotros por qué apuesta por este ciclo y por dar la voz a los jóvenes en Iberoamérica para saber qué piensan sobre la democracia que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Irune, y muy buenas tardes o mañanas a todos y a todas los que participáis o participan en este evento, que para nosotros es una cuestión, no es obvio, digamos, tiene una significación muy especial. También quería dar las gracias a la Unión Iberoamericana Municipalista por compartir esta tarea, esta pequeña aventura, y a Javier López, eurodiputado con el cual estuvimos recientemente conversando en Bruselas, también por aportar su conocimiento, experiencia, su visión del mundo al respecto. Y, por supuesto, con las demás entidades que colaboran, con la OIJ, entidad hermana de la OI, con el Centro Ana Frank, con los demás, con todos y con todas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera hacer una reflexión muy sencilla y muy breve que tiene que ver mucho con la vida. Discúlpeme, Sí. don Mariano, es que no le vemos y nos gustaría poder verlo en la cámara. Sí, Si son tan sí. amables de poderla Vamos a ver. activar.
Sí, podemos saber dónde está. Espera un momento. Estoy buscando dónde está la cámara. Ahí. Ahora sí. Perfecto, ahora sí, muchas gracias. Ahora sí, bueno, no me veían, pero me oían, ¿no? Perfectamente. Sí, bueno, pues entonces sigo con lo que estaba exponiendo, antes sin imagen, ahora con imagen. Y como iba a decir, es una iniciativa que tiene que ver mucho con lo que es, ahora se dice, el ADN de la OI. La OI fue donde se creó la OIJ, es un dato curioso, y es porque históricamente la OI es una unión de cooperación en materia de educación, cultura y ciencia, en el cual tiene como destinatarios genuinos, en buena parte, los jóvenes y las jóvenes de la región. Son ellos los beneficiarios de nuestros proyectos, en buena parte, no solamente ellos, pero es un colectivo sobre el cual trabajamos de forma muy intensa. Entonces, eso justifica esta presencia. En segundo lugar, el ámbito territorial, que es el ámbito del municipio. Somos conscientes, y así además lo estamos viendo y trabajando cada día más, que el ámbito de la gestión de lo municipal es el ámbito de gestión más próximo a ciudadanos, lo cual es una obviedad, pero que cada día tiene mayor presencia en políticas públicas. A nivel municipal se ejecutan muchísimas políticas públicas que tienen que ver con el bienestar directamente. Políticas que tienen que ver con la inclusión, la equidad, con el bienestar, con la salud, con la educación, con los movimientos juveniles, con el activismo social. El territorio quizás privilegiado para ello es el territorio municipal. Por lo tanto, trabajar con los municipios, con la Unión Municipalista, es idóneo, yo creo que es pertinente por completo. Y en tercer lugar, también, digamos, otra cuestión que creo que es importante, y es que los cambios que se han producido en esta región en los últimos años han sido cambios muy significativos. Ha habido una movilización política muy relevante. Ahí dicen algunos que ha habido, digamos, unos cambios polarizados. Bueno, lo de polarizado es una palabra que yo matizo un poco siempre. Siempre que hay democracia hay capacidad de polarización. Si no hay democracia no hay polarización. También es otra cuestión a tener en cuenta. Pero todo esto tiene que ver, estos cambios que se han producido en la región, con que ha habido una insatisfacción ciudadana creciente. Es decir, las políticas públicas no han garantizado los niveles de bienestar que los votantes habían depositado en sus gobiernos. Y eso ha generado, digamos, un proceso de cambio en el cual no han sido ajenos en los jóvenes. Los jóvenes han sido un motor activo en este tipo de proceso de cambio. Vivimos un momento en el cual la defensa y la protección de la democracia no es algo obvio. Hace los años de la década de los 70, que ustedes jóvenes no lo vivieron, otros lo vivimos, sí lo vivimos, había que luchar en la región por la democracia abiertamente, democracia, digamos, pisoteada, humillada en muchos países. Pero creímos que llegamos a una situación de democracia ya estable y la democracia no es una foto fija. La democracia no es una foto fija, es un ejercicio casi gimnástico que hay que hacer día a día para reforzarla, promoverla y fortalecerla. Creo que es algo que hay que trabajar día a día. No olvidarnos ningún día que es un bien privilegiado que tenemos que defender y día a día, luchar por ella. Y luchar por ella a partir de elementos que son elementos que tienen que ver con la equidad, tienen que ver con el bienestar, tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, tienen que ver con algo que sea muy importante. Para nosotros, en la OI así lo hemos planteado. Y bueno, voy a ser muy concreto en ese sentido. El último consejo directivo de la OI, que fue en el mes de diciembre pasado, una vez que fui elegido secretario general para 4 años más, planteé algunos cambios en el programa presupuesto de la OI. Un cambio muy importante es crear una dirección que se dedica solamente a trabajar a favor de la democracia, los derechos humanos y la igualdad. La dirección que, por cierto, dirige Irune, que nos acompaña en este momento. Y dentro de la OI hemos creado un programa regional cuyo objetivo es ese, porque es muy importante, porque es imprescindible por completo para el desarrollo de la región y porque además somos conscientes de que la región tiene debilidades en ese sentido. Ahí estamos, ahí tenemos un programa ya formulado, presentado, preparado y que se va a presentar públicamente dentro de bien poco, en el cual queremos propiciar estas políticas. Y todo ello con dos cuestiones que yo quería terminar con ellas, con ponerlas encima de la mesa. Porque además tenemos en este momento una revolución digital importantísima. Una revolución digital en la cual, entre otros elementos importantes, está lo que llamamos inteligencia artificial. Eso es muy importante, es muy valioso, es una gran herramienta que tenemos, pero también tiene sus riesgos. También tiene sus riesgos. Yo a veces digo en público que
es posible que algunos jóvenes de nuestra región no sepan qué van a votar en la próxima elección, o los jóvenes paraguayos van a votar dentro de muy pocas fechas. Es posible que ellos lo sepan, estén dudando todavía, pero es bastante posible que Google sí lo sepa, pues haciendo un seguimiento de los comportamientos, conductas y hábitos de estos jóvenes, de nuestros jóvenes, y que eso puede ser, digamos, algo que esté condicionando la política de una forma u otra. Y por último, una reflexión que no es mía, como bien saben cuando lo escuchen, pero que la hoy tenemos asumida como una reflexión que inspira nuestra línea de actuación. Y es que cualquier joven de la región, cualquier persona joven de la región, sea consciente de que nosotros, nuestra defensa, es de que sea siempre el sujeto de la política y no un objeto de la política. En una sociedad de comunicación como la actual, con la inteligencia artificial, con una serie, digamos, de comportamientos de los medios de comunicación, a veces frívolos y a veces superficiales y poco conscientes con la realidad, esta defensa de que los jóvenes sean los sujetos de la política y no sean los objetos de la política, creo que es un elemento que nos anima a trabajar a favor de que las cosas sean de esa manera. A todos y a todas, muchas gracias por participar. A todos y a todas, muchas gracias por compartir esto, y a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso que es una línea estratégica de la OI que va a durar durante los próximos años y que queremos fortalecer, y fortalecer con su participación, con el diálogo, con sus ideas, con su compromiso. A todos, muchas gracias. Al revés, muchas gracias, secretario, por estas palabras. Como decimos, es la sesión inaugural y, por lo tanto, en esta ocasión queríamos tener también unas palabras de los representantes de ambas instituciones. Sin más, la vicesecretaria general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, María García Pizarro, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irune, y muchísimas gracias a todas las personas, a todos y todas que nos acompañan desde diferentes lugares de Iberoamérica. La verdad que estoy especialmente contenta en este momento por tener la ocasión de estar en la inauguración de estos importantes diálogos que, como se ha venido señalando, son un esfuerzo y un compromiso de organizaciones como la UIM y la OEI a través de su red de Iberjóvenes, junto con la alianza de otras organizaciones que también nos acompañan y que han sido nombrados por el secretario general de la OEI. Por favor, quiero saludar también de una manera muy especial a nuestros miembros del comité directivo de nuestra red de Iberjóvenes, a nuestro comité asesor, Talentos Plus, consejeros directores, miembros, personas que nos acompañan y, cómo no, a ese trabajo pormenorizado que se ha realizado por parte de la coordinadora de la red y por parte de Irune para que hoy podamos estar en este magnífico espacio de reflexión. Sin duda alguna, este es un proyecto que nace dentro de esta red que comentábamos de Iberjóvenes, cuya finalidad es crear este cambio de cultura, es fortalecer una cultura que esté direccionada, como señalaba el secretario general de la OEI, a que los jóvenes no sean los receptores, sino que sean actores de políticas públicas. Un diálogo, una cultura nueva que implique incidencia, que implique participar en la toma de decisiones. Toma de decisiones que significan transformar, liderar, y por eso estas sesiones de diálogo están abiertas a líderes y a jóvenes nuevos que se incorporan a estrategias de liderazgo y de transformación. Este diálogo, además, se está produciendo en un año especialmente destacado. Un año 2003 que está caracterizado por una serie de situaciones que van a condicionar nuestra prueba y van a poner a prueba tanto las acciones individuales como también colectivas. Inflación, la seguridad alimentaria, la crisis energética, las cadenas de suministro que todavía están más presionadas, el orden geopolítico de los países, los sistemas de seguridad comprometida. Son algunos de los elementos en los que nos encontramos en el 2023. Y esto va a implicar medir la capacidad que tienen las organizaciones de poder dar respuestas a desafíos especialmente sustantivos. Desafíos en los que en el 2022-23 se señalan especialmente dos elementos críticos. Uno que es la inestabilidad y la desconfianza. Fíjense ustedes lo importante de lo que estoy diciendo. En el año 2022, 90 países en el mundo tuvieron incidencias por no tener acceso a bienes públicos. Y el segundo elemento es que
hay un nivel importantísimo de autoritarismo bajo fórmulas que no son propiamente democráticas. Por eso tenemos que hablar, por eso la relevancia de este diagnóstico y de este diálogo que estamos comenzando. Tenemos que hablar porque tenemos que dar respuestas y estas respuestas tienen que venir desde esa voz de los jóvenes que nos acompañan, desde la voz que movilizamos para que América Latina y para que Iberoamérica sea todavía un mundo mucho mejor y, como señalaba Irune, nadie quede atrás. Para nuestra organización, para Unión Iberoamericana de Municipalistas, nuestro secretario general y todo el equipo que formamos parte de esta iniciativa, es un honor y un placer poder comenzar ese trabajo conjunto con la OEI, con este diálogo tan magnífico. Gracias a todas las personas, a nuestro invitado especial que nos va a marcar ahora la agenda, a ese moderador y todas las intervenciones posteriores de hombres y mujeres, líderes y lideresas del hoy y del futuro. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro compromiso y por poner a ambas organizaciones, bueno, pues a trabajar en este importante tema que la UIM lleva trabajando, por supuesto, muchos años, igual que nosotros. Sin más, quiero dar la palabra y agradecerte muchísimo, Javier López, eurodiputado. Bueno, eres protagonista en un espacio único como es el Parlamento Europeo y además ocupando esa importante posición como es copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. ¿Cómo ves tú la democracia iberoamericana y qué necesita la democracia iberoamericana para enfrentar este futuro que ya está aquí? Gracias. Muchísimas gracias, Irune. Es un placer poder estar aquí con vosotros. Tenía francamente interés en poder dirigirme brevemente a vosotros, especialmente teniendo en cuenta el formato, ¿no? Y los participantes, ¿no? Gente joven de toda Iberoamérica. Muy buenas tardes, especialmente muy buenos días a la mayoría de vosotros. Para mí es un placer poder estar aquí y dirigirme a vosotros desde aquí, desde el Parlamento Europeo. Que hoy estoy aquí, ¿no? Continúo trabajando aquí. Y también a la OEI y a la UIM, ¿no? Dos organizaciones absolutamente de referencia, puentes, que con una vocación de servicio público, de multilateralismo, de defensa de la democracia, que hacen un trabajo en la región que es una auténtica referencia para todos. La pregunta que debiera responder es ¿qué le pasa, ¿no? cuáles son los retos que tiene, ¿no? Y especialmente las amenazas para la democracia iberoamericana. Yo diría que para Latinoamérica, igual que para el resto de las democracias, el riesgo es la fragilidad que hoy vive la democracia, ¿no? Existe una recesión democrática en todo el mundo. Durante la última década, todos los observadores internacionales, todas las guías internacionales nos dicen que, a diferencia de lo que había pasado en los 90 y a principios de este siglo, que se había ido ampliando el número de países que mejoraban su calidad democrática, durante la última década hemos vivido un retroceso democrático, ¿no? Algo que se le llama recesión democrática. Probablemente porque la democracia esté fatigada en muchos lugares. Existe una cierta fatiga de la democracia, es algo que vemos mucho en Iberoamérica, pero lo vemos bajo los mismos patrones en todas las democracias del mundo. Y durante la última década hemos aprendido, si lo hubiéramos olvidado alguna vez, ¿no?, cuán frágil es la democracia. Antes se ha hecho referencia que es importante cuidar la democracia cada día, ¿no? No hay que darla por descontada, ¿no? ni por hecha. Y por eso es tan importante que un foro como este, en donde existen además líderes jóvenes de referencia en sus países, podáis hablar de cómo se puede fortalecer la democracia. Mira, yo no tengo ninguna receta para nada, pero tenemos alguna serie de intuiciones, eso sí. ¿Qué democracia queremos? Queremos una democracia plena y avanzada. Una democracia plena y avanzada no es una democracia que se base en votar cada 4 años cuando hayan elecciones presidenciales o legislativas. Es algo más, ¿no? Es un modelo de organizar la sociedad que va más allá de las votaciones. 3 elementos claves que sabemos que son necesarios para tener una democracia plena y avanzada. 1, instituciones fuertes. Las personas, los líderes, los presidentes, los gobiernos hacen posibles las cosas y hacen posibles los cambios. Pero las instituciones permiten que los cambios sean duraderos.
Las instituciones permiten tener un campo de discusión común y permiten construir una arquitectura de todos. Instituciones fuertes son clave para garantizar la tensión y el contraste que antes Mariano explicaba. Decía, la democracia es contraste, ¿no? Y es cierto, la democracia también es diferencia de opiniones, pero esa diferencia de opiniones se puede articular siempre mejor cuando se articula mediante instituciones fuertes. 2, respeto al pluralismo político. También Irune ha hecho referencia. El respeto al pluralismo es fundamental para entender que en democracia no hay gente que está en lo correcto y gente que está en lo incorrecto, sino hay la representación de partes de la sociedad diferente y de visiones de la sociedad diferente, y fruto del contraste, de que lleguen a acuerdos y que discutan, del disenso y del consenso, pero desde la tolerancia, desde la aceptación que cuando se compite electoralmente estás ante un adversario, pero no ante un enemigo. Es como funciona la democracia. Y tercero, normas comunes, un campo de juego que todo el mundo respete, ¿no? Digamos, respeto al Estado de Derecho. Pero básicamente eso es una aceptación de las reglas del juego comunes, que no se pueden cambiar a la mitad del partido, que cuando afecta a los dos uno no puede cambiar al resto. Sabemos que estas 3 cosas, más allá de las elecciones libres y justas, son fundamentales para tener una democracia avanzada. Instituciones, pluralismo, Estado de Derecho. No solo esto, ¿no? Y querría añadir algunas cosas más. 1, una conciencia crítica por parte de la ciudadanía, absolutamente necesaria, que se construye también mediante la educación, y unos ciudadanos que no sean solamente consumidores electorales, ¿no? Digamos, que participen plenamente en sociedad. Por eso un acto como este también es tan relevante. Y 2, os diría, una conversación pública de calidad. Algo que durante también la última década se ha estado pensando mucho, ¿no? Porque nuestra conversación pública en democracia, especialmente con las redes sociales, hemos aprendido que también es fácilmente manipulable nuestra conversación pública, que lamentablemente en la sociedad fácilmente circulan ideas falsas, circulan elementos no fácticos, y para tener una conversación pública de calidad necesitas que la sociedad en su conjunto acepte que existe una cierta verdad que está basada en lo fáctico. Luego las ideas son múltiples, pero los hechos no pueden ser alternativos. Entonces, una conversación pública de calidad se basa en que no todo el mundo se retroalimente en cajas de resonancia donde solo se escuchan unos a otros aquellos que pensamos igual, sino que tengamos espacios comunes, que es la verdad, lo tangible, y al mismo tiempo compartamos espacios entre los que pensamos diferente. Así que conciencia crítica y conversación pública de calidad, yo creo que son 2 elementos a tener en cuenta, y que además hemos aprendido que con las redes sociales son un enorme reto, digamos, mantenerlo. Y luego querría hacer referencia a un par o 3 de ideas más, ¿no?, que se han explicado. 1, se ha hecho referencia a la desigualdad, ¿no?, a la provisión de servicios públicos, a la igualdad. Mirad, una de las cosas que también hemos aprendido en democracia durante los últimos años es que niveles gigantescos de desigualdad hacen que sean indigeribles dentro de la democracia. O sea, existe un límite de cuánta desigualdad es capaz de digerir una democracia. ¿Por qué? Porque la convierte en muy disfuncional, y porque para aquellos que no tienen nada en una sociedad es muy difícil sentirse representados por las instituciones de todos. Es muy difícil. Por eso sabemos que la equidad, servicios públicos básicos, la generación de oportunidades, mecanismos de distribución, unos mínimos de dignidad, permiten tener una especie de pegamento en la sociedad, un pegamento que es necesario para que funcione nuestra democracia. Y además porque una cierta equidad, algunos niveles de equidad, tienen mucho que ver por algo que también María ha hecho referencia, que es la confianza. La confianza es absolutamente necesaria en democracia.
La confianza en 3 cosas. Tienes que confiar. 1, tienes que confiar en las instituciones. Sin confianza en las instituciones es muy difícil que funcione la democracia. Tienes que confiar en el otro, ¿no? En el resto que forman parte de la sociedad. Y de alguna forma tienes que confiar en el futuro, porque la política es la gestión del futuro. Necesitas ciertos niveles de confianza que además están vinculados todos ellos, ¿eh? Es fácil desconfiar en el otro si desconfías en las instituciones. Es fácil desconfiar en las instituciones si desconfías en el futuro, ¿no? Creo que son elementos muy relevantes, ¿no?, a tener en cuenta sobre la desconfianza, y además porque la desconfianza tiene hoy un abono muy, muy fértil, que es la incertidumbre. Hoy vivimos en un mundo de incertidumbre. Se ha hecho referencia a la inestabilidad, ¿no?, pero inestabilidad muy vinculada a una incertidumbre absolutamente radical, en donde las democracias que intentan proveer también de seguridades tienen un adversario, ¿no? Por último, os diría, todo esto es necesario también para no caer en la tentación autoritaria o la tentación populista, aunque sea una palabra que se utiliza para demasiadas cosas, probablemente, ¿no? Pero especialmente la tentación autoritaria, ¿no? Y para ello la democracia tiene que ser capaz de ser un terreno de juego, pero también una máquina eficaz para responder a los problemas de la gente. Una máquina eficaz para generar oportunidades y bienestar, para generar prosperidad, para repartir la prosperidad. Es absolutamente necesaria. Y mi último comentario es: también la democracia tiene que ser capaz de proveer seguridad, que es uno de los grandes retos que tiene también la región, porque se corre el riesgo, y lo hemos visto, cómo puede existir la tentación autoritaria para hacer frente a la inseguridad. Así que la democracia plena, es una democracia segura, y tenemos que ser capaces de que también la democracia atienda a ese, que es uno de los mayores retos de la región. Estas eran algunas de las anotaciones que quería haceros, y estoy convencido de que tendréis un debate muy rico, y que además vuestras voces son voces de gente joven que va a contribuir a cambiar la democracia de sus países y a fortalecerla. Bueno, pues yo estoy convencida de que han sido reflexiones que van a nutrir el debate también, y te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros. Sabemos que tienes que salir a una reunión, así que muchas gracias, y también quiero agradecer de nuevo a María García Pizarro y a Mariano Jabonero por haber estado acompañándonos y por el compromiso con esta iniciativa para dar voz a los jóvenes y las jóvenes iberoamericanos. Y quiero, sobre todo, ahora dar las gracias y dar paso al ciclo de diálogos entre jóvenes. En primer lugar, agradeciendo a Maribel Gallego, a quien voy a dar la palabra, que es la responsable de Iberjóvenes de la UIM, pero también me vais a permitir que dé las gracias a Cecilia y a Elías, que sin ellos tampoco hubiera sido posible que organizáramos esto, entre otras múltiples personas que han estado detrás de la organización. Sin más, Maribel, quiero darte las palabras para que des paso también al diálogo ya entre jóvenes con el moderador y las demás personas. Muchas gracias a todos y estaremos escuchando. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Irune, por la introducción, por supuesto, la magnífica introducción de este espacio, y al eurodiputado Javier López por esa contextualización tan importante, que creo que nos va a servir de base, como bien dice, para entrar ya de lleno en lo que es el diálogo de jóvenes. Me vaya a permitir hacer una pequeña introducción. Por supuesto, voy a presentar ahora seguidamente a nuestro moderador, que es la persona que va a conducir el diálogo, pero me gustaría hablar y comentar un poco sobre lo que es la red de jóvenes líderes municipalistas Iberjóvenes, que está, como bien ha dicho Irune, detrás de toda esta organización, y que es una iniciativa de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, una apuesta fuerte que ha hecho la Unión Iberoamericana de Municipalistas Perdona, creo que he tenido algún problema de conexión, ahora sí. Estupendo, muchas gracias.
Bueno, quería poner, como yo os digo, comentaros un poco qué es la red de jóvenes líderes municipalistas y, por supuesto, invitaros también a que forméis parte de ella. Como digo, la red es como el brazo articulado de la WIN en materia de juventud y nos enfocamos sobre todo en esos dos pilares fundamentales de nuestra institución, que son las personas y el municipio. La red, sobre todo, intenta, como ya os digo, el objetivo principal, la meta principal es generar una nueva, generación nueva de jóvenes municipalistas iberoamericanos y potenciar el liderazgo participativo y democrático de nuestros jóvenes en el mundo local. La participación juvenil es algo muy importante que los gobiernos, que los municipios, los gobiernos locales tienen que considerar y como algo muy importante, y tenemos que facilitar que esos jóvenes puedan introducirse en las administraciones públicas y sobre todo también con la mentoría de esos expertos municipalistas que nos pueden servir de guía o de guía importante para poder realizar este trabajo. Creo que una de las cosas que caracteriza a esta red es que, por supuesto, está formada por jóvenes como su núcleo central, pero introduce a lo que son los talentos plus, que son esos expertos, mentores de personas de más de 36 años que pueden ayudar a conducir esta actividad y involucran también a las instituciones de forma muy activa. Así que solo comentaros que si sois jóvenes entre 18 y 35 años y queréis participar y cuidar un poquito en primera mano lo que son las administraciones, pues por favor os vamos a pasar la información, podéis pedir, uniros y pedir toda esa información a través del contacto que se os va a facilitar ahora a través del chat. Quiero agradecer también a las instituciones como que han sido nombradas ya y que ahora van a participar representadas por distintos jóvenes líderes. Y sin más dilación voy a pasar a presentaros a nuestro moderador. Él se llama Valentín Sierra Arias, es nuestro vicepresidente de la red Iberjóvenes y es un experto en liderazgo público. Sin más, Valentín, te paso la palabra para que tú ya retomes este diálogo y solamente animaros para que participéis de la forma más activa posible para que este espacio tenga los máximos frutos y podamos, pues, seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Maribel. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este primer diálogo entre jóvenes facilitado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Organización de Estados Iberoamericanos sobre la democracia que necesita Iberoamérica para fortalecer nuestros valores conjuntos como la igualdad, la justicia, la libertad y la movilidad social. Es a través precisamente de esos ejercicios proactivos y participativos que garantizaremos a través de nuestros roles de liderazgo como jóvenes los pilares democráticos para las elecciones libres y justas, la separación de poderes, el Estado de Derecho, como ya lo han mencionado nuestros speakers, la participación ciudadana, la protección de los derechos individuales y colectivos, el cumplimiento de las leyes y la transparencia del Estado. Vamos a continuación a explicar la dinámica del diálogo y las normas de participación. Durante una hora vamos a escuchar las opiniones de los jóvenes sobre qué tipo de democracia necesitamos y queremos construir en nuestra región iberoamericana, nuestra importante visión y el papel como ciudadanos en la consolidación de la misma. El objetivo principal el día de hoy es una participación activa de todas las personas presentes y en primer lugar queremos indicarles la dinámica del diálogo, ya que constará de dos partes fundamentales. Mucha atención. En la primera fase, 8 jóvenes líderes iberoamericanos en representación de importantes organizaciones sociales, multilaterales y de liderazgo global contestarán a una pregunta inicial que formularemos a todos con base a su perspectiva de país. En la segunda fase se abrirán los micrófonos para que contemos con el mayor número posible de interlocutores y que intercambiemos diferentes puntos de vista y planteemos aquellas cuestiones que estimen convenientes y constructivas y les rogamos que por favor sean breves en sus intervenciones para que nos alcance el tiempo. Para participar en esta segunda fase de diálogo deberán levantar la mano con el icono localizado en la parte inferior de la pantalla en la barra de herramientas. Se dará el turno de palabra por orden de prelación, nombrando a la persona que va a intervenir y habilitando el micrófono en el momento de su intervención. Es primordial también mantener los micrófonos en silencio a lo largo del diálogo
a menos que sean llamados a intervenir durante la segunda fase, y solo en ese momento podrán activarlos. Es muy importante para respetar el turno de la palabra de los expositores y así también posibilitar el buen desarrollo de este espacio. Queremos entonces invitarlas a que usemos activamente a lo largo del diálogo estas dos funciones en nuestra barra de herramientas, el icono de preguntas y respuestas para plantear inquietudes por escrito a los expositores a lo largo de las intervenciones y este diálogo, y el icono del chat en línea para realizar comentarios generales, saludos, solicitar información o cualquier otro tipo de aporte constructivo para interactuar con los demás participantes. Durante el evento estaremos también brindando información relevante en este chat sobre las organizaciones que han hecho posible este primer diálogo entre jóvenes sobre la democracia que necesita Iberoamérica, así que muy pendientes también al chat y a este icono de preguntas y respuestas. Les informamos que el diálogo será grabado y puesto a disposición de los interesados y estará alojado en las plataformas digitales de la UIM y de la OEI. Esperamos entonces que este diálogo sea totalmente participativo y de interés para todas y todos y que sea también verdaderamente democrático. Vemos en este momento, por ejemplo, que tenemos cerca de 100 personas conectadas en representación de más de 20 países, lo cual nos da gran orgullo y gran energía para iniciar este diálogo, y tenemos una edad media de 27 años. Bueno, en este orden de ideas ya damos comienzo a la primera fase de la exposición. Tenemos el honor de contar con los siguientes líderes juveniles representantes de las redes colaboradoras, quienes harán sus intervenciones en el mismo orden de mención. Dada la visión y conciencia de sus respectivos países, nos gustaría saber su opinión frente a la siguiente pregunta. ¿Qué democracia crees que necesita Iberoamérica en este momento? Valora y expon brevemente la situación actual de tu país. Y por favor, responder en 3 minutos o menos. Sin más preámbulo, iniciamos entonces con Diana Laura Tello Silva de México, coordinadora de programas de medio ambiente en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, y miembro del Comité Asesor Red Iber Jóvenes. Adelante, Diana Laura. Buen día a todos. Gracias, Valentín. Y antes de comenzar, quiero aprovechar para agradecer a las instituciones que hicieron posible este espacio donde los jóvenes estaremos compartiendo opiniones y la diversidad de realidades de Iberoamérica. Respondiendo a la pregunta, pues considero que para alcanzar una democracia plena, los países necesitan sociedades más participativas, mejor informadas, más organizadas, más racionales, con una mayor conciencia política y más capacitadas, además de contar con un Estado de Derecho fuerte, donde se garanticen elecciones libres y un respeto absoluto a los derechos humanos. En un contexto más general, de acuerdo con el informe El Estado de la Democracia en 2019, en el mundo en 2019, en 2018, la mitad de las democracias del mundo sufrieron una erosión, es decir, han deteriorado su calidad. El número de democracias sigue en aumento, sin embargo, el desempeño democrático y la calidad de muchas de estas desafortunadamente sigue bajando y las democracias débiles van en aumento. En América Latina y el Caribe, la corrupción, la pobreza, la desigualdad son los principales retos de la democracia. De manera particular, en México se sigue una tendencia mundial de progresiva pérdida de atributos democráticos. En 2021 se dijo que no estábamos ante un proceso dramático en el cual la democracia se estuviera desplomando o haya desaparecido de golpe, sino que se está desmantelando pieza por pieza y se está desmontando por decisiones del Poder Ejecutivo. Nuestra democracia lleva al menos 5 años en un trayecto que lesiona sus componentes, como la extensión de la violencia criminal que cancela los derechos humanos, un descontento social extendido, una expansión del ámbito de actuación de las Fuerzas Armadas hacia tareas civiles y de gobierno, y la irrupción de una fuerza y un discurso político polarizante que tiene como objetivo dividir a la sociedad mexicana. En el 2022, el Ejecutivo propuso una reforma electoral que consistía principalmente en desaparecer el INE. ¿Y qué es el INE?
Es el organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales desde hace 32 años. Afortunadamente, esta propuesta fue rechazada, pero avanzó un plan B, que básicamente debilitará al INE y entorpecerá las elecciones. En los últimos meses, esto ha generado grandes movilizaciones sociales y no es para menos, puesto que lo que plantea este plan resulta un gran retroceso para la democracia en México. Y me atrevo a decir en este espacio que de ser aprobado este plan, estará en riesgo la democracia en México. Gracias. Muchísimas gracias, Diana Laura. Seguimos entonces con Juan Cruz Panin de Argentina, representante de la Organización Internacional de Juventud, OIJ. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta participación. En nombre de la OIJ, agradecerle a la red de Iberjóvenes, a la Unión Iberoamericana de Jóvenes Municipalistas y a la Organización de Estados Iberoamericanos por esta posibilidad y por este diálogo. Luego hablará mi compañera Constanza Cervetti, de parte también de la organización, del organismo, ¿no?, Internacional para la Juventud para Iberoamérica. Pero queríamos partir, y nos parece para responder esta pregunta, de un estudio que se hizo del Centro para el Futuro de la Democracia de la Universidad de Cambridge sobre la importancia que tiene la democracia para la juventud de Iberoamérica, ¿no? Y de alguna forma, y un poco acá ya se ha dicho con los ponentes de lujo que hemos tenido antes, respecto a esta fatiga que existe sobre la democracia, y un poco el informe este también recepta esto y habla de un cierto escepticismo de la juventud en las formas de hoy de participación tradicional, ¿no?, con estos partidos políticos tradicionales o con las formas tradicionales de participación, pero que para sorpresa del informe y de quienes lo han hecho, no se traduce en una falta de compromiso o de adhesión de parte de la juventud a las problemáticas sociales, ambientales o los temas que nos mueven. Y de esto sobran ejemplos que podemos dar. Desde Argentina, de donde vengo, podemos establecer, digamos, el compromiso que ha tenido la juventud respecto a temas tan importantes como lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, las movilizaciones que se han dado en cada uno de los países de los cuales hoy tenemos representantes, ¿no? Tenemos Chile, bueno, con todas las movilizaciones que ha habido. En virtud de esto, desde el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, creemos de fundamental importancia la relevancia que tiene el Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes, que es un tratado que es único en su materia, que recepta, ¿no?, los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, digamos, de la juventud. Es un tratado que ha sido suscrito en Badajoz en el año 2005 y que entró en vigor a partir del año 2008. Esto, que ya ha sido firmado por 17 países, creemos que es una de las formas que tenemos para asegurar los mecanismos, que entre tantos derechos que recepta, está la cuestión de la participación, la forma de asegurar el derecho a reunirse de los jóvenes, y bueno, y habilitar, digamos, estas nuevas formas de participación que creemos que es el camino que la juventud va a ir adoptando. En virtud de esto, creo, bueno, y en el tiempo me voy a limitar a la respuesta, que luego después Constanza se extenderá también sobre el tema de la agenda, de la nueva agenda de jóvenes, y bueno, del plan 3.0 que el organismo tiene para la juventud. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y recordemos levantar la mano en el icono aquí disponible en la barra de herramientas. Si desean, posterior a estas intervenciones de nuestros jóvenes líderes, también hacer parte de este diálogo. Seguimos entonces con Marta Lidia López Hernández de Guatemala, animadora nacional del movimiento juvenil ACHUC, que significa el buscador, y vocal de la red Iberjóvenes. Adelante, Marta Lidia. Muy buenos días a todos y todas. Pues como representante del movimiento juvenil ACHUC, nosotros estamos buscando la paz, libertad, una oportunidad y una igualdad para todos los jóvenes. En el tema de la democracia, pues en Guatemala se ha vivido en un ambiente muy desagradable, donde se ha creado desconfianza en los pueblos. Han sido marginados pueblos pequeños, territorios pequeños. Solo se les ha dado oportunidad a familias poderosas
con gran financiamiento y con una estabilidad económica muy buena, adecuada a su nivel de vida. Nosotros como jóvenes lo que estamos buscando en Guatemala es una oportunidad para los pequeños productores y actualmente igual represento una red de agricultores a nivel de Huehuetenango. Somos 11 pueblos mayas los que estamos integrando esta red y estamos buscando involucrarnos en el tema de democracia, pero una democracia responsable, una democracia con igualdad y sobre todo que nosotros servamos antes de que seamos servidos. Estamos trabajando en eso y queremos crear una soberanía alimentaria y una seguridad alimentaria y nutricional para todos los pueblos de Huehuetenango y sobre todo en todo el territorio de Guatemala, de las 24 comunidades que vivimos en toda Guatemala, pues estamos trabajando en eso y como jóvenes necesitamos solamente una oportunidad para que podamos demostrar la capacidad y las habilidades que tenemos en el manejo del tema de democracia. Como les manifestaba, lamentablemente en Guatemala hemos enfrentado todos estos problemas donde ha habido una desigualdad. Recientemente estábamos inscribiendo a una candidata a presidente, Telma Cabrera, pero lo rechazaron únicamente por un finiquito, la cual ella presentó, pero no entendemos por qué lo rechazaron, si ella presentó toda la papelería y ella va por los pueblos y para los pueblos. Más sin embargo, ahí en el Tribunal Supremo Electoral, pues lo rechazaron. Entonces, lo que nosotros exigimos únicamente es una oportunidad para que manejemos esa igualdad y tengamos esa oportunidad que siempre hemos esperado y hemos luchado para conseguirlo. No solo únicamente hemos estado en espera, hemos luchado, pero siempre nos han rechazado. Para mí fue un gusto participar en este gran evento y pues esperemos aportar siempre nuestro granito de arena para el mundo. Muchas gracias. Poderosos mensajes de pluralidad democrática. Gracias, Marta Lidia. Seguimos entonces con Fernando Paz de Honduras, asesor legislativo y miembro de la red Iberjóvenes. Adelante, Fernando. Buenos días, muy buenas tardes. Saludos a todos los invitados de la OIE, de la Unión Interamericana de Municipalistas, por este primer diálogo sobre la democracia que necesitamos. A mis compañeros ponentes y a todos los invitados de este evento. Soy Fernando Paz, joven de 23 años, nacido en el corazón de Centroamérica, Honduras, un país igual que su bandera, 5 estrellas. La democracia perfecta para muchos es un tipo de utopía, pero no es una democracia imposible de alcanzar, ya que hoy en día como jóvenes estamos siendo piezas claves en la construcción de una nueva era democrática. Ya como jóvenes nos cansamos de ser los primeros en el discurso de campaña de los políticos y los últimos en las tomas de decisiones y políticas públicas. Y es por eso que hoy necesitamos unirnos y trabajar para levantar nuestra democracia. Hablaré especialmente de mi país, Honduras, una nación con más de 10 millones de habitantes, donde más del 45% son jóvenes, donde el 76.4% de los hondureños y las hondureñas entre 12 y 30 años viven en condiciones de pobreza. Hemos pasado en los últimos 15 años un golpe de Estado, un expresidente acusado por temas de narcotráfico, un gobierno con nepotismo en altos mandos de gobierno, entre ellos pues la hija de la presidenta diputada, hijo de la presidenta secretario privado, tenemos hijos menores de la presidenta como asesor presidencial, el esposo como asesor, sobrino como ministro de Defensa, una junta directiva del Congreso Nacional Ilegal. Tenemos a diario las denominadas caravanas de migrantes, que muchos salen de Estados Unidos y hoy están emigrando mucho a España también. Margie Tamara Paz, Fernando José Redondo, Alejandro Miguel Andino, Adela Betulia Ramírez. 4 nombres de jóvenes con muchos sueños por cumplir que murieron el año pasado en una de las marchas denominadas caravanas de inmigrantes a Estados Unidos. La falta de oportunidad, la inestabilidad social y política llevan a estos jóvenes a dejar su país. Estos son algunos de los sucesos que han dañado la democracia en mi país y es por eso que como jóvenes necesitamos levantar la voz, ser agentes de cambio, generando un verdadero impacto. Debemos de dejar de criticar en redes sociales, salir de nuestra zona de confort y accionar. Como jóvenes estamos trabajando para levantar Honduras. Ya estamos cansados, como lo dije, de los políticos y las políticas tradicionales.
Es el momento del cambio y tener la democracia que deseamos. Es por ello que necesitamos trabajar en 4 pilares fundamentales: recuperar la confianza en las instituciones públicas libres de corrupción, implicar más a la sociedad civil en los planes de formulación de políticas públicas, recibir apoyo de otros gobiernos y supervisión de organismos internacionales, y aumentar la inversión social en Centroamérica, Honduras, para que su población tenga condiciones dignas de vida. Siempre que tengo la oportunidad de estar en estos espacios con tantas nacionalidades del mundo, comparto lo siguiente. Si quieren de un rico café, pueden ir a Colombia. Si gustan de bañar en el Océano Pacífico, pueden ir a Chile. Si quieren ir a bañar en el Océano Atlántico, pueden ir a Argentina. Si quieren de cultura maya, pueden ir a México. Si quieren conocer gente alegre, pueden ir a Brasil. Si quieren una linda playa, pueden ir a Ibiza, España. Si quieren bucear en arrecifes de coral, pueden ir a Australia. Si quieren todo, vengan a Honduras. Por Honduras, por Iberoamérica, para Iberoamérica. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando, además por ese entusiasmo. Y seguimos con Irene González López de España, codirectora del área de derechos humanos de Junior Female Leaders, JFL. Y recordemos nuevamente nuestra pregunta: ¿qué democracia crees que necesita Iberoamérica en este momento? Valora y expon brevemente la situación actual de tu país. Adelante, querida Irene. Muchas gracias, buenas tardes o buenos días. Y antes de nada, como representante de Junior Female Leaders, quería agradecer a la OEI y a la UIM, así como a Irune también, por darnos la oportunidad de participar en este diálogo. Y bueno, en primer lugar, sobre la respuesta a la pregunta de qué democracia necesita Iberoamérica y en concreto España, de primera podríamos afirmar que en España teóricamente contamos con un sistema democrático sólido. Índices como el de The Economist nos califican como una democracia plena. Pero sin embargo, en lo que a los jóvenes se refiere, nos encontramos pues ante un fenómeno bastante curioso. Por un lado, existe una cierta desafección por parte de los jóvenes hacia la política y la participación pública, lo que claramente va en detrimento de la democracia. Pero por el otro lado, las personas jóvenes en España estamos abanderando causas sociales y políticas como son el feminismo, el ecologismo, la lucha por los derechos humanos y la aceptación de la diversidad. Y la razón de este desinterés, que en muchos casos creo que es extrapolable a la población general, creo que se basa en 2 razones. La primera, que existe una cierta carencia en la educación formal, ya que no se profundiza lo suficiente en el estudio de las instituciones y de la democracia, y por lo tanto, al final estas y la actividad política se ven como algo lejano, ¿no? Algo aparentemente irrelevante y que además está cargada de una confrontación que lo único que genera es división social. Y la segunda razón creo que es la falta de referentes. Al final, una escasa educación política repercute en una baja representación joven en las cámaras legislativas y en los puestos de participación pública, lo que hace que los jóvenes pues, no se sientan del todo identificados. De hecho, probablemente esta desafección política de los jóvenes se deba también a que sus intereses no se ven reflejados en las políticas públicas y parece que nuestras voces pues, no son escuchadas o que no se nos valora lo suficiente. Luego, además, el escenario socioeconómico actual tampoco ayuda a alcanzar un nivel de bienestar adecuado para todos y para todas. Al final somos una generación que ha vivido ya una gran crisis económica, una pandemia mundial, guerras, nos preocupa el cambio climático, entre otras cuestiones, y además de todo ello, pues vemos como cada vez resulta más difícil poder desarrollar nuestros planes de vida. En relación a la participación pública, hay un tema que me toca más de cerca y que creo que es la razón, bueno, creo no, es efectivamente la razón por la que formo parte de la plataforma de Junior Female Leaders, y es la brecha de género que existe todavía en la esfera política y de gobernanza global. Si los jóvenes y las jóvenes estamos poco representadas en la política nacional e incluso en la internacional, las mujeres aún menos. Y este techo de cristal pues, es claramente un obstáculo para la participación igualitaria en democracia. Por lo tanto, en España creo que necesitamos una democracia con una mayor participación joven, que se base en la igualdad de género y en la escucha activa y que contribuya al consenso. Precisamente es la rivalidad política la que está afectando a nuestro Estado de Derecho, a nuestra democracia en España y a la percepción de la población nacional. Un ejemplo es el actual bloqueo que tenemos en el Consejo General del Poder Judicial ante el fracaso de llevar a cabo su renovación. Y al final esto pues tiene unas claras implicaciones en todo el sistema judicial y en la democracia. Al final, aunque en España tengamos una democracia representativa y no directa,
sí que creo que es fundamental crear pues, vías de diálogo intergeneracional con nuestros representantes políticos para que verdaderamente entiendan las cuestiones que nos preocupan. Entonces, a modo de resumen, diría que los jóvenes lo que queremos es una democracia en la que se nos escuche y se nos permita participar en igualdad de condiciones, ya sea a nivel local como nacional e internacional. Y para ello, primero deberíamos alejarnos de todos los prejuicios que hay en torno a los jóvenes, como que no tenemos experiencia, por ejemplo, cuando lo que de verdad nos faltan son oportunidades. Y además todo ello necesita de una educación sólida, que permita el conocimiento de las instituciones y de nuestra democracia y que consiga generar un sentimiento de unión, de confianza y de pertenencia a un modelo político. Sí. Lo he dicho que... perdón, sí, ya termino, que necesitamos generar al final ese sentimiento de unión, de confianza y de pertenencia a un modelo político que requiere de la participación pública y que debe basarse pues, en el consenso y no en la confrontación. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Irene. Seguimos con María Camila Clerque de Ecuador, vicepresidenta nacional del movimiento político CREO y miembro de la red Iberjóvenes. Adelante, María Camila. Muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias a todos por esta excelente invitación. No sé si ahí me escuchan bien. Muy bien. Ya dame un segundo que se me estaba desconectando. Perfecto, ya. Muchísimas gracias, Valentín. Gracias, Maribel. No quiero empezar sin agradecer a la OEI y a la UIM por esta increíble oportunidad de participar en este excelente diálogo. Bueno, para comenzar, les saludo a María Camila Clerque desde acá de Ecuador. Soy embajadora juvenil del Ecuador ante Youth and Democracy in the Americas y vicepresidenta nacional de las Juventudes del Movimiento CREO. Para comenzar, quiero decir que, bueno, la democracia, quiero contextualizar un poco el tema del Ecuador. La democracia acá nos acompaña desde el año 1979, más o menos, en teoría, ¿no? Y es indispensable tener en cuenta que, como yo siempre lo he dicho, yo soy partícipe de que de una democracia siempre viene acompañado de un Estado de Derecho estable. Entonces, en un ideal y conforme a lo que se describe, el Estado de Derecho tiene una responsabilidad clara tanto con los gobernantes, que son nuestros representantes, y con la gente que estamos del otro lado, que somos los representados. Es así que entendemos que esto significa que las reglas se tienen que aplicar a todos por igual, tanto sean ciudadanos, funcionarios públicos, instituciones públicas, sector privado, y el mismo Estado debe obedecer las mismas leyes que se encuentran de acuerdo a un proceso legal establecido claramente en la Constitución para así gozar de una democracia plena, de la legitimidad de la democracia. Entonces, dicho esto, yo quiero exponer, digamos, el drama de la política contemporánea que se ha visto en varios países de Iberoamérica, de ciertas formas, pero el problema, especialmente aquí en Ecuador, radica, digamos, cuando la disputa por el poder se sale de las instituciones y las controversias vienen a ser dirimidas por, digamos, por turbias enardecidas que buscan imponerse por la fuerza cuando les falta la razón, por así decirlo. ¿Y por qué traigo esto a colación? Yo quiero tocar este tema ya que esto es algo que ha afectado mucho a mi país en los últimos años. En los últimos años hemos vivido, al menos acá en Quito, un abuso grave, en Quito, la capital del Ecuador, un abuso grave a la democracia con actos de violencia perpetrados acá en esta ciudad por, digamos, por varios seguidores fanatizados de tendencias políticas radicales. Yo no hablo ni de izquierdas ni de derechas, yo hablo en su generalidad. El fanatismo nunca es bueno, entonces estos líderes, digamos, de bandas delincuenciales, líderes de tendencias radicales, líderes oportunistas de comunidades indígenas, no hablo del colectivo en sí, sino de líderes que se aprovechan de su gente, de su propia gente, crean una amenaza y una arremetida, digamos, del populismo contra la misma democracia, ¿no? Ya que estos sujetos, pues, quieren plantear una agenda, en teoría, disfrazada de paz y estabilidad, pero en la realidad ha sido totalmente diferente, ha sido como un caos y un estallido. Entonces, anclado a lo anteriormente expuesto, va el tema del respeto a la división de poderes. Y aquí me gustaría profundizar un poco, ya que en el Ecuador ese tema es bastante inestable y me atrevo a decir que de hecho es el mayor reto que tiene la democracia y actualmente el gobierno como tal. Y yo traigo a colación también el tema del gobierno porque en el 2021 gana Guillermo Lasso las elecciones presidenciales, pero cuando nosotros elegimos presidente acá en el Ecuador también elegimos a nuestros asambleístas. Y esto hizo que nuestro país tenga un giro totalmente diferente, ya que los resultados nos sorprendieron. La mayoría de nuestra asamblea es totalmente contraria al gobierno. Nuestra mayoría de la asamblea es
totalmente del bloque correísta, digamos. El correísmo acá es una tendencia de nuestro expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia, promotor del socialismo del siglo XXI junto a Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, los Kirchner en Argentina. Entonces existe una disputa entre la división de poderes, que el presidente manda una ley, manda un borrador y la asamblea lo archiva, la asamblea simplemente vota en contra, únicamente por resentimientos políticos. A mí me gustaría decir que es porque existe un alto nivel de debate, pero no es una realidad. Entonces, Rafael Correa tiene un historial, digamos, de muchos problemas de corrupción, incluso a nivel regional, que ha hecho que la institucionalización de mi país, de acá de Ecuador, se vea afectada. Y que la democracia, digamos, lleve en su ADN todos estos genes, digamos, de desconfianza hacia los representantes, ¿no? Y bueno, ya para concluir, mi recomendación, y para mejorar un Estado de Derecho y tener una democracia representativa, una democracia estable, yo pienso que se puede fortalecer el sector judicial y el sector legislativo, al menos aquí en el caso de Ecuador, con profesionales capacitados, que brinden confianza, que brinden seguridad a los ciudadanos, y esto incluye a funcionarios públicos, ¿no? Como legisladores, fiscales, jueces, guías penitenciarios, representantes no gubernamentales, abogados, representantes de instituciones, representantes bueno, también de varias organizaciones de la sociedad civil. Y a través de esto se esperaría que se garantice de manera fundamental también la seguridad jurídica. Yo pienso que también se puede desplegar una estrategia que contenga dos aspectos fundamentales para terminar, y es, por un lado, la constitucionalización de mayores mecanismos de participación ciudadana en asuntos públicos, y por otro lado, y muchísimo más importante, yo pienso, la recomposición y la evaluación de las funciones tradicionales de los partidos políticos, ya que los partidos políticos son el vehículo con el cual se organiza y se transporta los intereses reales de una sociedad. Así que ese es nuestro deber como jóvenes, yo pienso, representar, digamos, estos intereses colectivos y explicar a los ciudadanos que sin política la alternativa siempre va a ser la violencia, el desorden y el caos. Así que, bueno, como jóvenes hagámonos cargo de la política, que luego la política se viene a hacer cargo de nosotros y eso no nos va a gustar. Muchísimas gracias. Gracias, María Camila. Ya tendremos también la oportunidad para el diálogo al final de las intervenciones. Recuerde, por favor, las herramientas de levantar la mano si quieren intervenir con cámara y micrófono abiertos, la herramienta, el icono del Q&A, de preguntas y respuestas, si desean plantear alguna pregunta a alguno de los expositores, y el chat para demás comentarios. Seguimos entonces con Marcos Andrés López de Argentina, CEO de Delegación Latinoamericana y miembro de la red Iberjóvenes. Adelante, Marcos. Muchas gracias, Valentín. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Muchísimas gracias. El 2023, el 2023 no es un año más para los argentinos. En este año se conmemoran 40 años de democracia, una democracia que nos costó mucho poseer. Por eso debemos cuidarla, valorarla y protegerla. Somos conscientes que las democracias en Iberoamérica atraviesan momentos de profundas transformaciones. Argentina enfrenta distintos desafíos, uno de ellos es la revolución tecnológica. La misma ha modificado la forma en la que los individuos interactúan, desde sus relaciones sociales y afectivas, pasando por el empleo y la recreación, hasta los alimentos que se consumen. Estos cambios inciden en las demandas hacia el Estado, se modifican, no son las mismas. Hace décadas, en nuestro país, lastimosamente, la sociedad argentina se ha ido desintegrando lenta pero sostenidamente en el tiempo. Dicha desintegración responde a las personas y familias que no acceden a derechos sociales básicos, cristalizando una sociedad cada vez más desigual. Esta vulneración de derechos humanos, agua, salud, educación, vivienda, trabajo, entre otros, ha forjado un piso de pobreza estructural que involucra a más de un cuarto de la población argentina. Y acá encontramos un dato sumamente llamativo. El deterioro del tejido social argentino ha ocurrido en los últimos 30 años, periodo en el que, según la ONU, en términos generales, la pobreza y la pobreza extrema han disminuido notablemente en el mundo. Pero en nuestro país, lastimosamente, este es uno de los grandes desafíos que tenemos que enfrentar. El gran interrogante es cómo se articulan los desafíos que brinda la revolución digital en el marco de una sociedad empobrecida. Cómo se aprovecha la facilidad para acceder a la información y al conocimiento cuando en Argentina el 50% de los menores de 14 años vive en la pobreza, sin conectividad y acceso a dispositivos tecnológicos.
¿Cómo se brindan servicios basados en el conocimiento al mundo cuando en Argentina se deteriora el capital humano? ¿Cómo se sostiene una democracia siendo uno de sus pilares fundamentales la igualdad en el acceso a derechos y la posibilidad de llevar adelante un proyecto de vida? Haciendo un punto importante en esto último mencionado, en Argentina, lastimosamente, cada vez son más los jóvenes, cada vez son más las familias que desean abandonar el país, no por una cuestión ideológica, sino más bien por una cuestión de querer tener una vida plena, simplemente vivir de una manera digna. ¿Sí? Esto es una realidad hoy en nuestro país, es uno de los grandes desafíos. Argentina, otro de los datos importantes, es el 8º país más extenso del mundo. Nosotros poseemos, Argentina produce, mejor dicho, alimentos para más de 400 millones de personas, y nosotros somos 46 millones de argentinos. Y aproximadamente las ayudas sociales tienen un alcance de 20 millones de argentinos. Este es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, la cuestión de la pobreza, la cuestión de la crisis económica. Y bueno, también para mencionar uno de los últimos puntos que quiero tocar, en Argentina el desempleo juvenil, según datos del CIPEC, es el país que tiene la mayor tasa de desempleo. Esto también es un punto muy alarmante en nuestro país. Para acercarnos a una democracia plena, para ir finalizando, es necesario enfrentar estos desafíos, no solo en Argentina, sino en todo Iberoamérica. Somos conscientes del enorme potencial que tiene cada uno de nuestros países. Y sobre todo, la mayoría de estas problemáticas son problemáticas transnacionales, y la solución a estos problemas va a venir también a través de la ayuda del multilateralismo, a través de los beneficios que pueda aportar cada uno de los países. Pero bueno, esto lo dejamos para la instancia del diálogo. Muchas gracias por el espacio y también agradecer a las organizaciones por este evento. Gracias, Marcos, y terminamos esta primera fase del diálogo para pasar a preguntas con Juan Caña de Venezuela, representante del Centro Ana Frank para América Latina. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que están conectadas en el chat. Bueno, primero agradecer la oportunidad, agradecer en nombre del Centro Ana Frank Argentina para América Latina, agradecer en nombre de la organización que represento acá en Venezuela, Espacio Ana Frank, por la invitación. Y no quiero dilatarme, entonces me remitiré a tratar de leer lo que preparé para el día de hoy, porque fíjense, cuando hablamos de democracia, por lo general tendemos a encontrarnos que es un concepto difícil, áspero, denso. Es un concepto bastante complicado porque va más allá de una simplificación de palabras. ¿Qué valor tiene la democracia? ¿Qué valor le damos a la democracia? ¿Qué esfuerzo hacemos por darle ese valor a la democracia? Yo soy un joven venezolano y mi relación con la democracia necesita algo más que una clase magistral, un par de ejemplos y la típica frase de agitar el panel. La democracia tiene una definición hermosa en el diccionario: el ejercicio de la soberanía de una sociedad para elegir a sus gobernantes. ¿Pero qué significa eso? ¿A qué queremos llegar? ¿Qué relación genera en mí eso que otros términos del autoritarismo, del populismo, no puedan generar en mí? Quizás si ampliamos la mirada, si nos abrimos a lo complejo, observaremos que esto de democracia va más allá de algo gubernamental. En principio, porque la democracia es un término político, pero el hacer político en Venezuela ha estado enmarcado por más de 24 años de gobierno dictatorial. La democracia es un concepto mundial, pero yo vengo de un país que hoy se ubica en el puesto 147 de 167 del Índice de Democracia Global 2022 de The Economist Intelligence Unit. Forma parte de una sociedad que por causa de esta ausente democracia ha retrocedido 25 puestos en el Índice de Desarrollo Humano entre 2012 y 2018 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y lo que es más, sabemos que la democracia, esa falta de democracia, ha generado que, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Violencia, quienes mueren por causas violentas en el país tienden a ser más de la mitad jóvenes entre 18 y 24 años de edad. Buena parte de ellos tras conflictos con las Fuerzas Armadas. Vivo en un país que ha olvidado, o peor, que desconoce, lo que es vivir en verdadera democracia. Vivo cada día en una realidad que entrelaza ese desconocimiento con apatía por creer en la democracia y cuya razón nace del saber que las instituciones públicas te han dado la espalda, que las organizaciones no gubernamentales sufren cada día más represalias y que por cualquier opinión puedes acabar en un centro de tortura, convertirte en un blanco de persecución o acabar como desterrado político de ayer
para hoy. La democracia que necesita mi país es aquella que conciba el concepto de democracia más allá de la cantidad de variables para medir si hay o no hay pluralismo en el proceso electoral y se repiense como aquel factor determinante para generar conciencia en la sociedad de que cada individuo puede y debe ser agente de cambio en su localidad, desde la suma de las partes que le rodean, sin discriminación, con transparencia, con una estructura visible y funcional de todas las partes de la sociedad y del Estado también. Hoy la democracia que necesita la juventud venezolana no es la que se imparte como una definición más y se llena de cientos de variables para acabar desmotivando la participación juvenil, que es prácticamente nula en el país. Hoy la democracia que requiere la juventud venezolana es aquella que se imparta como una forma de vivir diaria en la que se haga conciencia de cada acto y que cada acto sea un acto de política, con responsabilidad social por el futuro que nos pertenece. Porque sí, la juventud es el futuro de la sociedad, pero es presente, porque si no, no estaríamos acá. Hoy la democracia que necesita Venezuela es aquella que requiere también Iberoamérica, en la que cada opinión tiene un lugar, cada acción tiene un factor que le puede ayudar a impulsarse, y cada joven que está acá y que también impulsa a los que están allá puede transformar su lugar de manera innovadora, consensuada y en alianza. Hoy estoy acá hablando de este concepto desde el amor, además, porque la democracia desde el odio no es democracia, solo es destrucción. Pero desde el amor podemos construir, reconstruir y sobre todo involucrarnos como un tejido social en el cual Venezuela, Iberoamérica y el mundo entero se guíe por el compromiso compartido de que algún día vivamos en democracia plena y en paz. Muchas gracias. Mil gracias, Juan, por esas reflexiones. Ahora abrimos el diálogo al resto de los participantes e iniciamos con la intervención de Constanza, quien ha sido por ahora la única persona en registrarse para abrir cámara y micrófono para hacer una pregunta. Por favor, Constanza, entonces habilita tu cámara y micrófono, ya te veo. Recuerden, las preguntas terminan en signo de interrogación. Gracias, Constanza. Adelante. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos. En primer lugar, desde el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, agradecerles por este espacio, por esta propuesta y por tener la posibilidad de escuchar las voces de jóvenes de diferentes regiones de Iberoamérica. Y en este sentido, más que una pregunta, me gustaría comentar brevemente un poco sobre lo que se ha conversado y la importancia de la participación de las personas jóvenes para conseguir un cambio sostenible y verdadero. En este sentido, somos conscientes que la pandemia ha aumentado los desafíos que veníamos teniendo y que afectan en mayor medida a las personas jóvenes, y es por ello que desde el Organismo Internacional de Juventud hoy en día nos encontramos en un proceso de construcción de la nueva Agenda de Juventudes, que lo que busca es generar estos mecanismos institucionales de juventud para coordinar entre diferentes instituciones, estados y actores estratégicos, poniendo a los jóvenes como en el centro, como protagonistas y como sujetos políticos. ¿Por qué? Porque la participación juvenil, la participación ciudadana es un derecho y es un deber ciudadano que es importante para las instituciones democráticas y que le da voz y le da visibilidad a los jóvenes que se lo merecen y que tienen un rol estratégico para generar este cambio. Además de que a través de la participación juvenil y ciudadana se logran numerosas ventajas, como por ejemplo democratiza la gestión pública, facilita el abordaje de conflictos y propicia acuerdos fructíferos entre las instituciones y los sectores de la población, y legitima y ultima la efectividad de las decisiones públicas y políticas que se toman, porque es un proceso que se realiza con transparencia. En este sentido estamos haciendo un programa que es de laboratorios de participación juvenil, donde son espacios de encuentro entre personas jóvenes para intercambiar ideas, conocimientos sobre diferentes temáticas, con el objetivo de abordar estas brechas, estos desafíos que circunscriben la realidad de los jóvenes, para así ir superándolo y generar un mundo mejor, un mundo sostenible y con mayor igualdad. Para ello también, como comentó mi compañero Juan, hemos asumido un compromiso, una implementación de marcos jurídicos y normativos que garanticen los derechos humanos de los jóvenes en su diversidad, que esto creará también una base sólida para impulsar políticas e iniciativas en favor de la juventud, de acuerdo a sus necesidades, su desarrollo, salud y bienestar. Es por eso que el Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes
es esencial y es un instrumento único y vinculante que reconoce los derechos de las personas jóvenes, y que es importante que las personas jóvenes conozcan este tratado que los ampara y que sean los estados quienes empiecen a vincular y a comprometer en que esto siga cada vez más. Entonces, desde la OIJ tenemos este compromiso por las juventudes y estamos muy contentos que se creen estos espacios donde se les dé voz a los jóvenes, donde sean ellos quienes puedan opinar, intercambiar y generar nuevas soluciones o ideas para seguir creciendo y garantizar que nadie quede atrás. Así que los felicito y generamos sinergias para seguir trabajando y que las juventudes queden principalmente como agentes indispensables para un cambio. Muchísimas gracias. Gracias, Constanza. Y recuérdanos cómo pueden los jóvenes interactuar con la OIJ por redes sociales, etcétera. Sí, claro, estamos activos a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, Facebook, también estamos en LinkedIn, tenemos nuestra página que es www.oij.org, y a través también de los órganos de juventud de cada país con quienes trabajamos muy estrechamente y llevamos las convocatorias en conjunto para los diferentes programas e iniciativas que creamos. Así que estamos a disposición, y cualquier consulta también les puedo dejar mi correo aquí en el chat para que sigamos en contacto, pero igualmente, bueno, estamos aquí gracias a los organizadores del evento y que tenemos una relación muy estrecha. Así que gracias. Gracias, Constanza. Vamos entonces también a tomar algunas de las preguntas de la sección de preguntas y respuestas. Vamos con Guillermo Sáez, de Chile. ¿Por qué cuando se habla de democracia, y esto es para cualquiera de los 8 panelistas que quiera responder esta pregunta, ¿por qué cuando se habla de democracia se interconectan palabras de discursos populistas como bienestar, equidad, igualdad, inclusión y demás? La democracia es sinónimo de una ideología de izquierda y la no democracia es una cuestión liberal. Bueno, una pregunta abierta para cualquiera de las 8 personas que la quieran responder. Bueno, yo aprovecharía entonces la ocasión mientras alguien se prepara para decir que más allá de hablar de los valores de la democracia, estamos en esta conversación también enfocándonos en los retos de la democracia en este siglo y sobre todo entendiendo algunas realidades económicas, tecnológicas, digitales por las que están pasando nuestras sociedades, y sobre todo cuando vemos que el poder adquisitivo frente a la inflación y las diferentes realidades económicas pues precisamente crea unos pisos de pobreza que hacen difícil también que podamos sostener esas democracias. Así que más allá de discursos populistas, creo que tenemos que hablar de discursos proactivos frente a lo que es la democracia y cómo mejorarla. ¿Alguien que quiera responder de los 8 participantes? Perdona, Valentín, bueno. Juan Caña creo que tiene la mano levantada y quería intervenir. Ah, ok. Juan, adelante. Sí, yo creo que la pregunta es muy buena. Sé que fue una de las primeras preguntas que surgió y precisamente creo que se responde de 2 maneras. La primera de ellas, tal cual como lo comentaba Valentín, hay que tratar de entender que si bien puede estar ligado a una determinada corriente o a una determinada herramienta política, es una cuestión de nosotros también saber que este tipo de discursos que se utilizan son sencillamente una plataforma desde la cual un sector particular, partidista o de una determinada tendencia política actúa. Y creo que para responderla inclusive más, tenemos nosotros que tratar de, si vemos que se está sectorizando, se está partidizando de alguna manera, se está polarizando de alguna manera el mensaje de equidad, inclusión y otros términos que han sido adoptados por una determinada corriente política, nosotros como jóvenes tratar de traducirlos primero en acciones que vayan enmarcados en un sentido de integración de las partes, y segundo, que precisamente estos mensajes representen lo que deberían representar. La equidad no representa o no le pertenece a ningún tipo de partido político o a ninguna tendencia política. La integración no le pertenece a ningún tipo de partido político ni a ningún tipo de tendencia política.
y en líneas generales todos estos mensajes de, qué sé yo, feminismo, de ecologismo, de distintas herramientas que necesitamos poner en marcha y de distintas plataformas y corrientes, no le pertenece a ningún tipo de corriente o tendencia política. Que sean utilizadas es otra cosa, son solo utilizadas. Nosotros, como jóvenes, tenemos que apropiarnos de esos espacios, de esos conceptos y trabajarlos para que, precisamente desde un respeto a las diferencias, entonces podamos generar lo que se quiere. Creo que esa es la respuesta. Muy bien, gracias Juan. Seguimos con la segunda pregunta de Libertad García. Mi duda es, ¿cómo es que podríamos nosotros avanzar en la implementación de agendas ibero e interamericanas para fortalecer la democracia, ciudadanía global y rol de las juventudes? Saludos desde México. Valentín, perdona, no te escuchamos. ¿Me ayudas, por favor, Maribel, si alguien está levantando la mano para responder la pregunta? Por supuesto. Y bueno, Marcos Andrés, creo que tiene la mano levantada. Perfecto. Vamos, Marcos. Bueno, muchas gracias, Valentín. También creo que es una pregunta muy importante. Si bien hay varias cosas que quiero mencionar, voy a tratar de reducir la respuesta. Me parece que es importante tener conocimiento que todas las personas, en este caso los jóvenes, y obviamente aquellos que se quieran involucrar en este tipo de cuestiones, de hecho, si están en este encuentro es porque les interesa justamente la democracia, les interesa participar, les interesa involucrarse en la vida social y no simplemente ser espectadores. Ahora bien, es importante entender que nosotros desde nuestros espacios podemos colaborar, podemos construir, podemos generar alianzas. El ODS número 17 de la Agenda 2030, Alianzas para lograr los objetivos, habla justamente de esto, ¿no? De poder ver las fortalezas que cada uno de nosotros tiene para poder brindar al otro y de esa forma enfrentar problemáticas. Hoy muchas de las problemáticas que enfrentamos a nivel mundial, muchísimas son transnacionales, y más en lo que vendría a ser la región de Latinoamérica específicamente. Entonces, poder generar esos lazos, esas vinculaciones, es muy importante. Sería como el primer paso. Una vez escuché en un encuentro un rector, fíjense, ¿no? Un rector mencionaba que a nivel académico habían generado una gran cantidad de convenios, ¿sí? De vinculaciones entre universidades, entre colegios, entre instituciones, pero a nivel político era sumamente difícil y complejo poder llegar a este tipo de acuerdos. Ahora bien, a través de mi proyecto que se llama justamente Delegación Latinoamericana, y a través de este tipo de actividades académicas que yo trabajo constantemente, que son los modelos de Naciones Unidas, lo que más me sorprendía era que tenía jóvenes que en pensamiento ideológico pensaban totalmente distintos, eran de distintos países, porque tenemos jóvenes de casi toda Latinoamérica, y a pesar de tener una ideología diferente, a pesar de tener una visión de la vida totalmente distinta a la del otro, podíamos llegar, a través de la educación, podíamos llegar a realizar acuerdos, a tener consensos. Y ese creo que es el punto más importante que nosotros podemos fortalecer desde nuestros espacios. No esperar a que simplemente los gobiernos o las autoridades o los funcionarios se encarguen de hacer todo, porque eso no va a pasar. Nosotros tenemos que movilizarnos, nosotros tenemos que aportar con nuestras acciones, ¿sí? Para construir entre todos estas democracias lo más plenas posible que buscamos en todo Iberoamérica. Pero bueno, quiero mencionar eso, y la segunda cuestión que también la considero muy importante, es esta visión que se tiene de ciertos organismos, por ejemplo, ¿no? O no sé, la OIJ, ¿sí? por mencionar alguno. Muchas veces nosotros los jóvenes pensamos que ciertas organizaciones se encuentran sumamente alejadas de nuestra realidad y sobre todo de nuestra posibilidad, ¿sí? Es decir, que nosotros como jóvenes no podemos llegar o alcanzar y formar parte de esas organizaciones porque las vemos sumamente emblemáticas y solamente ciertas personas tienen acceso a esos espacios. Y esa es una falacia.
¿sí? Y lo digo porque, con conocimiento de causa, porque sé que hay muchísimos jóvenes, hay muchísimo potencial que está ahí y bueno, y estos jóvenes no tienen esa motivación o les cuesta llegar a estos espacios porque los ven extremadamente lejos. Y sé que no es así. De hecho, tengo un montón de casos de jóvenes que a través de este tipo de actividades, los modelos de Naciones Unidas, hemos logrado poder empoderarlos, poder brindarles las herramientas para que ellos entiendan también que son importantes en la construcción de nuestras democracias como plenas, que realmente pueden aportar desde sus espacios. Así que bueno, esas dos cositas quería aportar y sería bueno también si hay otro de los compañeros desde otra visión, desde otra perspectiva que también pueda aportar a la pregunta. Muchas gracias, Valentín, por la Gracias, invitación. Marcos. Como solamente tenemos 10 minutos exactamente, invitamos a Juan Felipe Montenegro, Maximiliano Montes y Luis David Cruzado que prendan su cámara y micrófono para hacer sus respectivas preguntas de manera consecutiva. Les pido el favor a los 8 panelistas que por favor tomen atenta nota para responder las preguntas que gusten de esas 3 intervenciones. Entonces empezamos con Juan Felipe Montenegro, por favor. Sí, ¿se me escucha? Muy bien, adelante, Juan Felipe. Vale, no sé, no me deja conectar mi cámara, quisiera conectarla, pero no tengo la Tranquilo. opción en realidad. Adelante. Bueno, un cordial saludo, buenos días, buenas tardes a todos los panelistas, a toda la mesa de trabajo. Mi nombre es Juan Felipe Montenegro, soy de Colombia, de la República de Colombia, en este caso del departamento de Nariño. Quizás notarán mi acento no muy comúnmente como se lo estigmatiza quizás de nuestro gran país. Quiero preguntar muy abiertamente a nuestros panelistas, a nuestros jóvenes, en este caso sobre el sistema de participación juvenil que tenemos pues quizás aquí en Colombia y alrededor de los demás países que hacen forma a través de la Unión Iberoamericana. ¿Cómo puede llegar a tener esta conexión entre todos los países? Es decir, nosotros aquí en Colombia tenemos un subsistema, en este caso ya se crean pues las consejerías municipales de juventud, en este caso soy representante de una misma de estas, de un municipio, y bueno, siempre se ha buscado como tener esa conexión, de buscar superar esos límites de que los jóvenes no solamente nos quedemos en lo local, ¿vale? Entonces siempre se ha tratado de hacer las uniones y hacer esas juntas con plataformas de juventud, en este caso de Colombia, que en el subsistema claramente pues representante por medio de la Consejería Presidencial para la Juventud hace este desarrollo y todo este énfasis en el cual siempre buscamos como esa unión para dejar esa polarización que también hay aquí en Colombia. ¿Cómo podemos llegar a más jóvenes quitando esa polarización, haciendo más unión a diferencia de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras organizaciones que tenemos? Muy cordial. Gracias, Juan Felipe. Seguimos con la pregunta de Maximiliano Montes. O intervención. Pregunta o intervención. Maximiliano. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Ya, ¿ahora sí? Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, como decía un expresidente acá, vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Estricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Bueno, he estado escuchando atentamente lo que ustedes han intervenido durante todo este tiempo y me llama mucho la atención. Mi país hace muy poco pasó por un proceso constituyente donde buscaba también empoderar a los jóvenes chilenos, pero por cosas del destino y por cosas como la democracia, donde se pierde y se gana muchas veces, no fue aprobada esta nueva constitución. Quería también hacerle unas preguntas a los panelistas sobre cómo nosotros como jóvenes también podemos llamar al resto de la ciudadanía a que la democracia es más que votar cada 4 años, que la democracia es más que unas elecciones periódicas. Cómo juntos podemos empezar a mejorar esta democracia. Saludo también a mi compañero Juan, representante de la Red Iberoamericana de Jóvenes, en donde también buscamos que no vuelvan a ocurrir atrocidades del pasado, sino que evitemos estas corrientes autoritarias y también populistas.
Así que bueno, desde Chile les enviamos un fuerte abrazo a todos estos jóvenes líderes de Latinoamérica para poder seguir construyendo una vida digna para todos quienes conforman esta bella instancia. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano, y cerramos con Luis David Cruzado. Adelante, Luis David. Luis David, ¿nos escuchas? ¿Tienes Muy buenas, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí. Ok. Muy buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Luis David Cruzado Astorga, soy de país Colombia. Pues más que todo, pues mi intervención a lo que quiero hacerles llegar, pues va muy ligado a lo que hizo el compañero la primera intervención. Pues también hago parte o pertenezco a los subsistemas de participación que existen en nuestro país Colombia. Nosotros pues digamos que lo que hace mención el compañero ahorita pues tiene mucha razón, porque tenemos estos subsistemas de participación, pero a veces están muy ligados pues a lo que no tenemos los mecanismos necesarios para que estos subsistemas de participación se lleven a cabo o a la finalidad a lo que nos rige a nosotros, como en este caso que hago parte del consejeros municipales de juventud, pero están más que unos consejeros prácticamente, digamos que de papel, pero buscamos de pronto que ese protagonismo que tenemos como jóvenes, porque somos elegidos como por elección popular, donde defendemos nuestra democracia, pero al momento de nosotros llevar a cabo todo este proceso, todo lo que nos incide como consejero, poner esto en la práctica, pues es totalmente limitado, pues que dependemos de otras organizaciones, pero sí me gustaría, ya que habemos aquí varios jóvenes presentes de muchos países, pues que de pronto nosotros con estos sistemas de participación, de pronto hagamos como un llamado de que seamos tenidos más en cuenta por parte de todas las entidades o lo que nos estemos dentro del ámbito que estemos hablando de pronto para que me entienda el mismo idioma, pero es muy necesario y muy importante que estos espacios se cumplan como realmente nosotros los estamos haciendo en nuestros territorios. Entonces, pues más que todo, esta es mi intervención como un poquito de contextualizar de lo que sucede en nuestro país con el tema de juventudes y como pilar importante para el desarrollo día a día de todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ya que debemos respetar el tiempo de todos los asistentes, solamente tenemos 4 minutos más, así que le pedimos a los panelistas brevedad a la hora de responder estas preguntas. Maribel, por favor, ¿me ayudas mirando quién quiere responder las 3 preguntas que nos hacen? Damos la palabra ahora a Rosario Díaz Garavito, que tenía solicitada su intervención. Ok, entonces vamos con Rosario y luego las respuestas de los panelistas. Ay, muchísimas gracias. Desde que ya no daba el tiempo. Mi nombre es Rosario, yo soy de Perú, del convulsionado Perú. Soy parte de una organización que se llama The Millennials Movement y les agradezco mucho por el espacio. Solo para contribuir, creo que es importante que en estos momentos de múltiples crisis regionales y globales que tenemos, la democracia pueda ser tomada como un valor, no politizada, para que las juventudes puedan trabajar sobre ellas la consolidación de sus naciones. Creo que es importante que independientemente de las diferentes orientaciones políticas que puedan haber, una democracia, si no está basada en el Estado de Derecho, en una activa conciencia y educación cívica y en derechos humanos, puede llevarnos a una situación donde nos encontremos con las tiranías de las democracias, ¿verdad? Terminamos eligiendo gente, terminamos haciendo un mal uso de las democracias que nos dan malos resultados. Entonces creo que es importante empezar a trabajar en ello. Y nada, muchísimas gracias. Me registré para sumarme a la red y feliz de colaborar y escucharles a todos. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Vamos a darle 2 minutos exactamente a los panelistas para responder estas preguntas, que sé que es imposible, pero bueno, al menos unos comentarios finales y ya cerraremos de parte de Maribel y ese humilde servidor con unas conclusiones finales. ¿Quién quiere participar? Marta Lidia, adelante. Sí, pues respecto a las preguntas que hacían, pues yo creo que son preguntas que desde el inicio pues nosotros nos hacemos, ¿verdad? Así como yo soy del área rural, de una aldea 2 horas más aproximadamente
la cabecera municipal de Aguacatango, Huehuetenango. Yo siempre decía, pues las oportunidades nunca van a haber para mí, solo van a haber para las personas que han tenido poder en algún momento. Pero en el año 2014 tuve la oportunidad de recibir una medalla presidencial al medio ambiente por haber reforestado más de 6 millones de árboles a nivel de Guatemala. ¿A qué viene eso? Pues yo les cuento mi historia para que ustedes se den cuenta que sí se puede. Únicamente tenemos que eliminar la barrera en la mente que no puedo o no tengo esa oportunidad, porque solo lo pueden tener los que han tenido oportunidad sus padres, algún hermano, algún tío, pero sí se puede. Me dieron la oportunidad de recibir la medalla presidencial. Fui al Palacio Nacional de Guatemala, llevaba zapatos de plástico, era una adolescente sin conocimiento ni en la cabecera departamental. Yo iba y me lancé hasta la ciudad capital de Guatemala. Desde eso entonces empecé a ver que las oportunidades sí existían, únicamente yo tenía que confiar en mí misma y sobre todo buscar alianzas, porque uno solo no puede. Porque, por ejemplo, yo sola no puedo reforestar 6 millones de árboles. Tengo que buscar alianzas para lograr tener esa oportunidad que uno desea como joven. Pues hoy en día no solo represento a más de 10,000 jóvenes a nivel de Guatemala, sino también represento a una red de productores a nivel de Huehuetenango. Y lo queremos solidizar un poquito más para que sea una red de agricultores a nivel de Guatemala. Y esta red de agricultores, pues son personas que no tienen algún nivel académico, personas que sí han tenido algún nivel académico y personas que tienen un nivel hasta que universitario. Nos vamos a unir las fuerzas para que la economía local pues esté acá en la localidad y crezca en la localidad. Brindar esa oportunidad a quienes no han tenido, pero sobre todo también debemos identificar agentes que realmente se comprometan al objetivo que llevamos. Jóvenes que realmente llevan esa visión y han buscado esa oportunidad. A todos los jóvenes de diferentes países, yo les digo, sí se puede, busquen alianzas, incorporen a más jóvenes que sí realmente lleven ese objetivo, y claro que sí se puede. Y sobre todo la preparación es lo más importante. Por ejemplo, mi persona domino 3 idiomas mayas de Guatemala y el español, en total 4, y eso me ha abierto muchas puertas. En donde quiera que voy, personas que encuentro donde sea, platico fácilmente. Entonces la preparación personal es lo más importante. Porque gracias, Marcelina, y qué bonito cerrar con ese mensaje de sí se puede. Estamos sobre el tiempo, pero una gratitud especial a las organizaciones que hicieron posible y participaron en este evento. Gracias especiales también a María y Maribel por su compromiso con la juventud iberoamericana al articular estos valiosos espacios con la red Iberjóvenes y también con la Organización de Estados Americanos. Queremos invitarlos a las personas que se conectaron el día de hoy, invitarlos e invitarlas a que se vinculen a Iberjóvenes, a que sean parte de esta valiosa red para que sigamos construyendo no solamente sobre los principios democráticos, sino también sobre la energía y el entusiasmo de los jóvenes en toda nuestra región iberoamericana. Me quedo con una democracia responsable, la cual va a requerir que utilicemos las herramientas digitales y tecnológicas como lo estamos haciendo el día de hoy para seguir promoviendo estos diálogos, para seguir avanzando con nuestros principios democráticos, sobre todo con meritocracia, para combatir la desafección política que tenemos en muchas de nuestras democracias, ya sean maduras o todavía tengan un recorrido pendiente, para hacer sociedades más participativas, con una protección de los derechos humanos que todavía es un pendiente que tenemos sobre todo en América Latina, y sobre todo pues también combatiendo los pisos de pobreza estructural con empleo juvenil y garantizando un desarrollo y crecimiento económico equitativo, y que además a través precisamente de esas herramientas tecnológicas y de la cuarta revolución industrial nos puedan llevar a mayor bienestar para todos los iberoamericanos. Muchísimas gracias
por haber asistido el día de hoy. María y Maribel, no sé si quieran cerrar con unos mensajes finales. Pues Valentín, muchísimas gracias por tu moderación, impecable, como siempre. Muchas gracias a todos los compañeros, todos los líderes que han participado hoy. Me parece que tenéis mucho que decir, siempre lo comento con vosotros, pero creo que se demuestra cada vez que hacemos alguna sesión de este tipo. Creo que es importante que sigamos fomentando estos espacios y quiero volver a agradecer al Centro Ana Frank de las Américas, a Junior Female Reader, a Juventud Zapotecas, a la organización, a la OIJ y, por supuesto, a la red Iberjóvenes, a todas las redes y a todos los jóvenes que han estado hoy presentes y, por supuesto, animaros a que sigamos trabajando, a que sigáis participando en estos espacios y a poder construir y generar líderes, como ya hemos dicho, participativos, que no sean solamente líderes políticos, sino líderes comunitarios que sean capaces de implicar a todos los jóvenes en las distintas y a todos los agentes sociales en los distintos estamentos y en las distintas administraciones locales. Creo que es importante cuidar las administraciones públicas, como indicaba María, y hacerlas nuestras. O sea, que nos demos cuenta que no es nada externo, sino que si queremos que esto funcione, tenemos que cambiar esa mentalidad y empezar a cambiar el mundo. Como decía también Irene, creo que tenéis mucho que decir, pero nuestro trabajo principalmente va a estar en que se os escuche y se os considere también para que esas políticas públicas estén impulsadas por vosotros. En nombre de la OEI y de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, me queda dar las gracias, agradecer a nuestros compañeros, a Cecilia, a Elías, a Luis, a Rosalinda, que han estado apoyándonos durante toda esta sesión y, por supuesto, pues a la Organización de Estado Iberoamericano y a Irune, porque, bueno, gracias también a ellos, pues hemos hecho posible este espacio. Un abrazo grande, os esperamos y si queréis información sobre cualquiera de las redes que han participado, de las asociaciones y por supuesto por la nuestra, estaremos encantadas de facilitarla y en los contactos que ya os han ido compartiendo en este espacio. Gracias a todos. Buenas tardes.